Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, hola. Hoy estamos Gustavo con problemas técnicos de audio, Daniel sin ningún problema, Luis tampoco, Nico hoy no nos puede acompañar y tenemos tres invitados, dos internacionales, vienen desde México a visitarnos. Los voy presentando: Esteban Olovich, licenciado en Relaciones Internacionales del Colmec, Colegio de México, activista del Morena con experiencia en organizaciones políticas juveniles, miembro del equipo de planeación del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva BTED. Nos visita también Juan Hernández desde Chiapas. Esteban viene desde la Ciudad de México, entiendo. Juan Hernández desde Chiapas, San Cristóbal, pero también tenía un problemita de audio, no sé si va a estar conectado. Y desde Argentina, hoy tenemos una visita de un amigo, compañero, Diego Rosso, que es sociólogo y que tiene mucha relación con México. ¿Cómo están, compañeros? Bien, ¿Qué muy tal? bien. Bien, Mira, Marcelo. Muchas gracias. Bien, bien. Muy contento de conocerles y platicar con ustedes. Bueno, para nosotros es una felicidad súper grande porque, nada, el lazo que siempre nos unió con México, bueno, tanto Diego como Esteban se ven un poco más jovencitos que nosotros, Luis, pero Sí, 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 Gustavo y sí, Daniel, sí. pero nosotros eternamente agradecidos con México por todo el apoyo que nos dio a los compañeros en épocas difíciles de Argentina de la dictadura militar. Sí, es cierto, y yo debo decir, o debo comenzar diciendo que tuve la fortuna, tuve el gran placer de vivir en México varios años y siempre me he sentido como en casa, me he sentido querido, respetado, y creo que hay también toda una generación, como vos bien decías, Marcelo, de lo que se denominan los Argentmex, ¿no? Que son aquellos argentinos que se han ido durante la última dictadura militar que tuvimos en nuestro querido país, se establecieron en México y bueno, hoy sus hijos son mexicanos, y hay una integración de la cultura bastante interesante. Pero bueno, esto seguramente Esteban y Juan nos lo van a poder contar mejor. Yo, para comenzar con la primera pregunta, ¿no? Eh, yo noto un cambio significativo respecto de las políticas de Enrique Peña Nieto a las de Andrés Manuel López Obrador. Pero la primera pregunta, Esteban, ¿a qué se mete en este problema Andrés Manuel de querer interceder con Venezuela? ¿Qué es lo que lo promueve? ¿Qué beneficio le va a traer a nuestro querido Andrés Manuel andar metiéndose en estos problemas con vuestro vecino del norte? Eh, bueno, Luis, es una buena pregunta. Yo pienso que Andrés Manuel López Obrador ve en esta política de tratar de ayudar a un país hermano como Venezuela una oportunidad de reivindicar la soberanía frente al vecino del norte, frente a Estados Unidos, y desmarcarse un poco de otros gobiernos recientes, pero también de gobiernos de la segunda mitad del siglo XX, que se veían un poco serviles ante el poder de la potencia
hegemónica al norte, ¿no? Entonces, Andrés Manuel López Obrador es una persona que creo que también le importa mucho el tema de los símbolos, los simbolismos y, y, y la imagen que da frente a su pueblo, porque sabe también que eso le puede dar confianza al pueblo que está intentando reivindicar, al pueblo como sujeto, pero también a todas las personas que le apoyan individualmente. Entonces creo que es también una manera de demostrar que puede tener un margen de autonomía frente a Estados Unidos, además aprovechando que ya no está Donald Trump en la presidencia, y además también no deja de ser una acción que ayuda a tener interlocución con sectores de izquierda que a lo mejor son críticos con él, entre la multiplicidad de grupos de izquierda que eh, hay algunos que son críticos de su gobierno, y esto también le ayuda a llegar a esos grupos, y esos grupos entonces pues entienden que es un gobierno humanitario y que sí busca la fraternidad del continente. Ahora, también creo que quiere reivindicar un principio en la política exterior de México de muchos años, que es, eh, sí, no me meto en otros países, pero sí, no me meto para ser injerencista, pero sí para mediar y para ayudar, ¿no? Entonces es también reivindicar ese papel de México que tuvo muchos años como mediador y como promotor de la paz y del entendimiento, ¿no? Yo creo que va por ahí, pero bueno, no deja de ser una apreciación subjetiva. No, él no habla tanto de ese tema. Cuando habla, se habla del humanismo que hay, de ayudar a un pueblo y bueno, no le importa tampoco mucho Estados Unidos en ese sentido. Uh-huh. Y ahí, Esteban, aprovecho a consultarte también porque sabemos que estas relaciones justamente de fraternidad, estas relaciones, a nosotros, creo que a toda nuestra América Latina nos unen más cosas de las que nos separan, pero sabemos que en el caso particular de México, este NAFTA, que se ha renegociado y que le tocó al inicio del mandato a Andrés Manuel, un poco como la continuidad, la herencia de lo que dejó Enrique Peña Nieto, muchas veces como que pesa mucho en las relaciones diplomáticas, porque al final de cuentas, bueno, la economía y un vecino tan poderoso hacia el norte como tiene México, bueno, resulta significativo y a veces eh, se hace valer en países que están mucho más lejos de Estados Unidos, como nos ha pasado históricamente en Argentina y en el Cono Sur, esta injerencia que sí tiene explícitamente Estados Unidos en los asuntos internos de otros países. Bueno, imagino que debe ser difícil llevar adelante este equilibrio, ¿no? Entre la relación del vecino, entre la relación con el continente al que nos unen las raíces, con las cuestiones económicas, de complementariedad económica que hay a raíz del NAFTA, ¿no? Sí, vaya, eso ha sido difícil, creo, para cualquier líder de este país. Eh, López Obrador también tiene una parte pragmática y entiende que se necesitaba concluir ese proceso de tratado económico, que hay que decir que también por la coyuntura fortuita en ese sentido de que Trump haya estado en el poder y Trump estaba en favor de revisar el tratado, eh, defender a los trabajadores de Estados Unidos, y eso permitió que México también pudiera revisar todas las cláusulas en términos laborales, ¿no? Entonces, en ese sentido, había, digamos, oportunidades al concluir el tratado, pero también sabe AMLO que nuestra economía está 80% ligada a la estadounidense y que sería un suicidio económico y a la postre político no concluir ese tratado, porque no solamente es un tratado que significa oportunidades para los grandes capitales, que sí, siempre lo es, sino también ya llega a las empresas pequeñas y medianas y toca prácticamente toda la vida de este país. Entonces no podía darse el lujo de no concluirlo y bueno, también un poco lo que
Pero, de nuevo, lo que intenta AMLO es siempre demostrar que no está al servicio de Estados Unidos y está tratando también de que Estados Unidos reconozca a México como un vecino del mismo tamaño que Canadá, en el mismo nivel que Canadá, que reconozca que no puede Estados Unidos vivir sin México por todo lo que le damos, que la vecindad debe ser pacífica y debemos ser complementarios respetando las soberanías y las decisiones internas. También AMLO sabe que finalmente ese también es una tarjeta de cambio, una carta de negociación para otros temas de la agenda bilateral que le importan. Por ejemplo, está impulsando mucho en esta política también humanitaria de ayuda que Estados Unidos invierta en Centroamérica, en desarrollo, para que las y los hermanos centroamericanos no tengan que emigrar arriesgando su seguridad y sus vidas, ¿no? Bueno, ese punto es súper interesante, Esteban, porque muchas veces desde el norte, desde el imperio, desde esta mirada en que somos todos lo mismo, y que de cierta forma claramente lo somos, vos sabés la discriminación activa que hay muchas veces a los inmigrantes hispanos en Estados Unidos, y México es una gran barrera justamente de toda esa gente que viene desde Centroamérica y muchas veces intenta justamente por ausencia de inversiones, por ausencia de oportunidades, bueno, pasar ahora este tema del muro, pero en su gran mayoría ahora ya no son tanto mexicanos, sino que son de otros países, ¿no? De hecho, las últimas estadísticas que yo conocía al menos, era que México deporta más, entre comillas, ilegales de los que deporta Estados Unidos, ¿no? Pero allí Diego quería mencionar algo, creo. Sí, perdón, yo quería interrumpir un segundo, pero me parecía interesante. Todo esto se da en el marco de un gobierno que tiene cierta legitimidad, más o menos, irá evolucionando más favorablemente con los desgastes que tienen todos los gobiernos, etcétera, pero una legitimidad bastante alta, ¿no? Una imagen positiva, le llamamos en general, ¿no? Bastante alta. Y en ese sentido creo que es interesante plantear, y es un poco más pregunta, pero así como breve raconto primero, digo que López Obrador, para quienes no conocen, digamos, para los oyentes que no conocen la historia de López Obrador, muy sintéticamente, López Obrador fue, en cuanto a cargos electivos, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y después desde allí inició un proceso, ¿no? Con dos elecciones perdidas como presidente, digamos que se presentó y no las ganó como presidente, una muy justamente cuando ganó Felipe Calderón en 2006, ¿no? Muy ajustada, ¿no? Muy cuestionada, de hecho, con un 0,40 y algo por ciento de diferencia. Después nuevamente en 2012, que ahí pierde por un margen más amplio, si no me equivoco, contra Peña Nieto, y finalmente llega en 2018 y gana las elecciones con con una distancia importante, tanto contra el PAN como contra el PRI, ¿no? Y a partir de ahí empieza su gobierno. A mí me parece que como pregunta a Esteban sería un poco si les parece tener una pequeña síntesis de cómo fue esa construcción de poder que hizo López Obrador hasta poder llegar al gobierno, ¿no? Y ser un gobierno que pasaron 3 años, es un gobierno en pandemia y todo, y sigue teniendo un apoyo popular muy importante, ¿no? Sí, claro, que además se liga con lo que me preguntaba Luis, porque tiene una legitimidad que le permite tener la confianza de la gente para a veces tomar decisiones que podrían sonar contradictorias. Y sí, Diego, López Obrador inicia desde muy joven como estudiante de economía en la Universidad Nacional. Ahí conoce a un poeta tabasqueño que el régimen le había dado la oportunidad de ser senador y entra con este poeta tabasqueño, lo cual me parece significativo porque su padrino político no es un político priista, eh, viejo lobo de mar, sino un poeta que le imprime cierto humanismo que López Obrador siempre demuestra desde entonces. Eh, Ahí crece como un líder ahí aprende el oficio de la política, regresa a Tabasco, se involucra en las bases del Partido Revolución Institucional, el PRI, que era el partido hegemónico, prácticamente el único.
abre el partido en su estado natal, en Tabasco, que es un estado del sureste con gente de sangre caliente, mucho calor y también con una lucha indígena pues de muchos siglos. Abre el partido, se muestra como un líder que puede llevar a las bases a la toma de decisiones, molesta a las élites del partido en su estado, en Tabasco. Eso le da más poder, le da legitimidad, le da motivos también de hacer movilizaciones que le demuestran a la gente que tiene valor y bueno, va creciendo. Después tiene una pausa en su vida, pasa por otra serie de puestos. Bueno, es importante decir que en Tabasco hace una política social interesante, que es, Tabasco también es un estado con mucha agua, la mayoría del territorio está al nivel del mar, entonces se inunda mucho, hay muchos pantanos, y lo que hizo López Obrador como coordinador de un instituto de derechos indígenas en Tabasco fue crear islotes que permitían una producción mayor a las comunidades campesinas de indígenas y que ayudó a mejorar el nivel de vida en unas comunidades indígenas de Tabasco. Entonces, también eso habla de cómo era una persona que se involucraba en hacer política social y que caminaba con las personas desde abajo. Pero a lo que voy es, después tiene una pausa en su vida, se dedica a escribir libros y a trabajar como burócrata en un perfil mediano en el gobierno, regresa a la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México. Después, en la coyuntura de 1988, que es cuando se empieza a abrir el sistema político mexicano, que es la elección de Carlos Salinas de Gortari, que también hace un fraude monumental y le quita la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, uno de los íconos históricos del país, que expropió el petróleo, entre otras cosas. En ese movimiento, AMLO retoma y busca ser gobernador del estado, le hacen también un fraude, se moviliza y empieza a tener más arrastre con la gente. Luego intenta de nuevo ser candidato a la gubernatura del estado de Tabasco, de su estado natal. Le vuelven a hacer fraude, un político asqueroso del PRI. Y eso, lo único, todas esas aparentes derrotas, lo que hicieron fue fortalecerlo, darle desde luego también un entrenamiento en la praxis política y en la movilización de personas, algo que no estaba haciendo nadie más en el país a esa magnitud, con esa magnitud. De ahí, pues, después es muy importante decir que dirige el partido de izquierda que se crea después de la elección del 88, que es el primer partido de izquierda con fuerza, el PRD. Dirige el partido, logra consolidar, institucionalizar al partido, logra que el partido gane escaños en la Cámara de Diputados y que también ganen incluso gubernaturas. Entonces se muestra también como un líder capaz de organizar la vida dentro de un partido. Y eso le da suficiente poder para, en el año 2000, lanzarse como candidato a la jefatura de gobierno, gobernador del Distrito Federal, equivalente creo que al suyo, allá en Argentina, que es el centro de poder político, económico, social del país. Ahí muestra de nuevo también mucho carisma y hace acciones muy concretas en favor de grupos sociales antes muy desfavorecidos. Por ejemplo, da becas a personas adultas mayores, da becas a estudiantes, construye obras de infraestructura que ayudan a la población de manera gratuita. Y bueno, también se ve en medio de sucesos políticos, al crecer su popularidad, Vicente Fox, que era el presidente que en el año 2000 derrotó al PRI por primera vez, un presidente del Partido Acción Nacional, del PAN, que es un partido de derecha, incluso donde hay grupos de extrema derecha fascistas. Bueno, Fox le molesta la figura de López Obrador, se empieza a notar que López Obrador va a ir en contra de los grandes intereses capitalistas, de los grandes grupos de poder, de intereses creados, y entonces le juegan una jugada de un fraude masivo, y eso sí le resta, no, vaya, sí le dan un golpe, pero no es un golpe mortal,
Es un golpe que le permite regresar después del fraude a las bases, a recorrer el país. Se dedica a recorrer el país durante 10 años más, prácticamente hasta 2018, cuando lo eligen presidente, y entonces llega a conocer todos los municipios de este país, que es un país muy complicado en términos de orografía, hay muchas montañas, hay ríos, hay inseguridad, es un país muy diverso, con muchas desigualdades, lo conoce todo, Pero lo perdóname, recorre. discúlpame Perdón. Esteban que te interrumpa, una consulta ahí cuando decís, porque López Obrador llega al gobierno en 2018 y hasta ahí nos venís contando un poco la historia desde la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, Pero, ¿qué rol cumplió esta recorrida que hace por el país, que se dedica todos estos claro. años a recorrer el país para la construcción de esa legitimidad que tiene hoy en día y para la construcción, digamos, de un movimiento del famoso Morena, que también me interesaría un poquito Claro. que nos cuentes un poco qué es, ¿no? Qué características tiene ese nuevo partido que apareció en el sistema político mexicano hace pocos años, relativamente. Sí, bueno, a raíz de que pierde en el fraude de 2006 la elección presidencial, se dedica a recorrer el país, primero para hacer acto de presencia y después, utilizando su experiencia como líder partidista y social, empieza a organizar células, grupos, mmm, y va creando un nuevo partido que inicia como lo que llamó un movimiento de regeneración nacional. Le pide a la gente que ahí donde él se presenta, le pide en la plaza pública del municipio donde está a todas las personas que convenzan a 5 personas más de unirse al movimiento. Y la gente que confía en él porque lo siguen desde hace muchos años y saben que está dispuesto a pararse en los lugares donde nadie más se ha parado, se mueve, se organiza. Yo fui una de esas personas y, y logra tener un esparcimiento bastante amplio que le da suficientes números para registrar el partido, competir por primera vez en unas elecciones en el año 2015, tener un primer desempeño muy bueno, ganando 50 diputados, algo inédito, y después eso le dio acceso a presupuesto y a mayor capital social para crecer el movimiento. Y también hay una parte muy orgánica del movimiento porque creemos genuinamente en él y en lo que representa más allá de él. Entonces también se van creando liderazgos. Eso no lo dicen mucho los medios de comunicación acá, pero Morena tiene una vida orgánica y una vida comunitaria mucho más amplia de lo que se dice. Y eso también explica por qué en 2018 López Obrador gana las elecciones con 52% de la votación. Nunca se había visto que un presidente en tiempos de ya la transición democrática ganara con tanto. El segundo lugar tuvo 20%, le sacó 32 puntos y 30 millones de votos, que en términos de México es también algo histórico, ¿no? Yo te hago una pregunta, Esteban. ¿Qué, lo más resumidamente posible y de una manera que lo podamos entender los comunes, los mortales, qué significa la cuarta transformación? La cuarta transformación significa llevar a cabo un amplio movimiento social eh, desde el gobierno para hacer un cambio de raíz de las estructuras económicas, políticas y sociales. Significa repartir riqueza, significa restarle poder a los grandes capitalistas y políticos que crecieron al amparo del poder económico. Significa regresarle a México el lugar en América Latina como líder latinoamericano y también el lugar de México en Norteamérica, como ya les decía, como un país soberano que se planta frente a Estados Unidos y defiende sus intereses. Significa también, y esto lo dice López Obrador, tratar de cambiar la mentalidad del pueblo
un pueblo que estaba muy metido en la mentalidad neoliberal. Significa retomar valores originarios de este país que tienen que ver con las culturas prehispánicas, valores que tienen que ver con el apoyo mutuo, la solidaridad y bueno, significa también crear un momento político y un grupo político, una fuerza política que pueda resistir y llevar al país hacia mayor igualdad, ampliación de derechos, mayor justicia social. Creo que va por ahí. Esteban, perdona que primero agradecerte la posibilidad de entender a Obrador desde sus principios políticos, podríamos decir, ¿no? Con este recorrido que nos hiciste, muy interesante. Y estos cuantos fracasos, idas y vueltas, cuánto fortalece al hombre, ¿no? Sí. Hasta pasando por su poesía, ¿no? Como él diría, lo que lo ha hecho más humano, ¿no? O más humanista, por llamarlo de una manera. Y esto último que decís, esto de transformar, es la gran batalla cultural, que nosotros diríamos desde acá, que no imaginé que la tenían también allá, pero seguramente debe estar pasan todo en gran parte de América o de Latinoamérica, por supuesto. Yo digo, después de 3 años, ¿no?, que está en la presidencia, ¿cuánto hay de ese fortalecimiento que se sigue manteniendo? ¿Y quiénes son los reales, acá diríamos enemigos, que no logran, más allá de la pandemia, que bueno, que tiene que ver en este momento con una cierta complejidad que le da a nuestro gobierno, quiénes son los enemigos reales que pueden dificultar o dificultan esta transformación tan esperada, en este caso para México? Sí, bueno, creo que son los mismos villanos de siempre, ¿no? Son los empresarios más grandes, oligopólicos, es la oligarquía que tienen las empresas más grandes que no permiten la competencia y que hacen que el pueblo tenga que pagar más por servicios básicos. Y son los mismos que son dueños de los medios de comunicación, que controlan 2 o 3 grupos de medios grandes que son dueños de la mayoría de los periódicos, de los diarios, de los programas de radio, de las estaciones de radio, de las televisoras, y por lo tanto son los que te pueden hacer una batalla por ahí. Son también los políticos desplazados por este cambio de régimen y por la llegada de la izquierda a las posiciones de gobierno. Y muchas veces estos políticos que ya tenían jugosos negocios justamente con este grupo de empresarios. Todo es a ese cúmulo de personas, de individuos. Andrés Manuel López Obrador les ha llamado siempre la mafia en el poder. Una minoría rapaz, así les llama, que quieren seguir utilizando el gobierno en favor de sus intereses para aumentar sus fortunas. Es complicado porque tenemos hombres muy ricos, desde Carlos Slim, dueño de Telmex, de América Móvil, compró Claro, creo. Pero él es, digamos, él es el más rico, pero es el menos malo quizás, porque él tiene todavía una vena un poco nacionalista. Pero tenemos individuos como Bayeres, que es dueño de un instituto tecnológico del cual han salido los políticos y los tomadores de decisiones en los 30 años del ocaso neoliberal, y además tiene mineras en todo el país y explotan el territorio y vulneran comunidades indígenas. Yo creo que va por ahí ese tipo de... Esteban, ¿me permitís un segundito? Sí. Nos hablaste de alguna manera de que la cuarta transformación está basada nada más y nada menos que en las 3 bases nuestra del peronismo: justicia social, soberanía política e independencia económica. ¿Tenés un ratito más? ¿Podemos ir a una pausita y volvemos y seguimos charlando, o estás con poco tiempo?
No, claro, tenemos todo el tiempo que sea necesario. Gracias. Vamos entonces a una pausa y volvemos y seguimos charlando. Un poco de música para amenizar la charla. A la vuelta, seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños.
Continuamos debatiendo utopías y sueños. Bueno, ya estamos nuevamente con Esteban y con los compañeros. Ahora ya Gustavo recuperó el audio, así que ya en la pausa lo estuvo llenando de preguntas. Decíamos, Esteban, que ni más ni menos, que no es poca cosa, los tres pilares del peronismo son justicia social, soberanía política e independencia económica. Y que un poquito la cuarta transformación, por lo que vos nos explicabas, o por lo menos lo que yo entendí, está basado en eso, ¿no? Ni más ni menos que en eso. Sí, sin duda, creo que son tres conceptos, tres ideas que resumen muy bien. Ya lo mencionaba, soberanía, sobre todo México frente a la gran potencia, independencia económica frente a esta élite mafia que se creó en el poder, y justicia social para repartir las riquezas enormes que tiene este país por todos los privilegios geográficos que tenemos y la lucha de muchas generaciones de personas, ¿no? Eh, sí, sin duda alguna, y creo que de hecho también dentro de Morena sí se está creando una corriente todavía pequeña de personas que admiran lo que hizo Perón y lo que significó el peronismo más allá de él y lo que sigue significando hoy más que nunca. Eh, y creo que también es una buena oportunidad para que de cabo a rabo, América Latina, de norte a sur, de sur a norte o como prefieran ustedes, si quieren estar en el norte, genial, eh, pues se puede quizás ir de afuera hacia adentro también para demostrar que se puede lograr en todo el continente y que se pueden apuntalar los regímenes que se han mantenido y los que salieron, pues sí, con el regreso de Lula en Brasil, eh, lo que sucedió en Bolivia, creo que puede ser una bonita coyuntura, circunstancia en nuestro continente para que podamos quizás llevar a cabo ese sueño latinoamericano que ustedes han construido desde el Che y también desde aquí con otros grandes idealistas. Y ahí, Esteban, un poco preguntarte, ¿cuál es la mirada que se tiene, ya que hablamos de esta política regional y tomando un poco lo que traía Gustavo en el corte, cuál es la mirada que se tiene desde México, desde un militante como vos, que debés tener tus razones para militar en Morena y defender este gobierno popular que representa Andrés Manuel? ¿Cuál es la mirada que se tiene de este gobierno argentino, ¿no? Donde nosotros tenemos muy presentes las acciones que tomaron en conjunto tanto Andrés Manuel como Alberto Fernández en defensa de la vida del compañero Evo Morales, ¿no? Porque sabemos que esta derecha que representa el capital concentrado, que representa la ausencia de derechos para las grandes mayorías populares, que representa el saqueo a la biodiversidad, porque es una práctica constante, que son asesinos, que ese cuerno de la abundancia que es México lo quieren todo para ellos, como sucede en nuestro país y en toda la región. Y digo, ¿cuál es la mirada que se tiene desde allí del gobierno argentino? Pues yo diría que en general, al menos de parte del movimiento en Morena, se mira con mucha admiración lo que sucede en Argentina, eh, con emoción. Ahora que vino Alberto en visita oficial a México y estuvo en la conferencia matutina que da todos los días AMLO, se les vio como amigos en una charla horizontal, fraterna, calurosa, y eso se reflejó hacia el pueblo y,
y dejó un muy buen sabor de boca. Insisto, ya hay personas que quieren emular lo que ha sucedido en Argentina en muchos sentidos. También hay que decir que es un poco para algunas personas una muestra de lo que podría suceder en algunos años en México, porque aquí tenemos nuestro primer gobierno de izquierda en el poder. Ustedes tuvieron a Cristina y a Néstor y ya tuvieron ese periodo largo donde se pudieron llevar a cabo muchas de las batallas que ahorita apenas están librando en México. Entonces vemos que Fernández a lo mejor es el ejemplo de lo que sucederá en algunos años aquí con temas de derechos sociales, como la despenalización del aborto y quizás tener también esa conversación mucho más vigente en todas las esquinas del país. Y bueno, también vemos con mucha admiración lo que está sucediendo con el Fondo Monetario Internacional. También hay mencionar que recientemente López Obrador también dijo que un préstamo que vamos a recibir del Fondo Monetario Internacional lo vamos a utilizar para pagar deuda. Y la tecnocracia, los técnicos que gobernaban el país se asustaron y dicen que otra vez es López Obrador en contra de las instituciones, porque no puedes utilizar ese crédito más que en lo que el Fondo Monetario Internacional te dice que lo puedes usar, y López Obrador está diciendo que lo disculpen, que con todo respeto él va a utilizarlo justamente para pagar la deuda que en gran parte tenemos porque el Fondo Monetario Internacional nos impuso muchas políticas en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, también eso se destaca de lo que vemos en Argentina. Y bueno, también creo que es positivo porque un poco lo que la gente en México en promedio quizás pensaba de Argentina tenía mucho que ver con nuestros encuentros o desencuentros en el fútbol, pero a raíz de este acercamiento y de las sonrisas de ambos líderes, creo que nos damos cuenta de que somos al final hermanos latinoamericanos, ¿no? Hermanos, hermanas latinoamericanos. Y bueno, eso diría. Perdón, aprovechando, mencionabas el tema del aborto, ¿no? Sí. En el caso de Argentina, que se aprobó una ley de interrupción voluntaria del embarazo que tiene una serie de implicancias y de cuestiones planteadas en la ley. En México vimos ayer algunos medios sorprendidos, ¿no? Digo, si bien sabemos que en los últimos meses o últimos años ha venido teniendo la cuestión del aborto aprobaciones parciales en diferentes estados del país, ¿no? De repente ayer vimos, o quizá no fue tan de repente, y en mi caso me enteré más de repente, que la Corte Suprema de Justicia despenalizaba el aborto para todo el territorio nacional, con algún ministro de la Corte, no sé si es el presidente de la Corte, ¿no? Con un discurso donde decía taxativamente que era algo que pasaba a regir de manera absoluta en todo el país, ¿no? ¿Cómo fue un poquito ese proceso? Porque si bien conocemos que había un movimiento en las calles, yo no sabía sinceramente que estaba eso a punto de despenalizarse, ¿no? Sí, pues Diego, ahí es muy interesante porque, bueno, la marea verde llegó un poco más tarde a México, pero ya está aquí, y López Obrador dice que el movimiento encabezado por las mujeres es el movimiento político más potente que tiene ahorita y más legítimo que tiene el país. Como bien dices, hubo en congresos locales, es decir, de los estados, de la federación, se aprobó la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, gracias a las mayorías de los diputados y diputadas de Morena en los congresos locales. Es decir, también es muy importante decir que López Obrador ganó el poder federal, pero a nivel estatal y municipal también ya Morena está en los puestos de toma de decisiones y han despenalizado en varios estados en contra de lo que la derecha ha impedido por muchos años. Bueno, para llegar al tema de la Suprema Corte de Justicia que sucedió ayer, quiero mencionar y relacionarlo con algo que me preguntaban hace unos minutos respecto a la transformación.
también lo que sucede ahora es que López Obrador está haciendo una transformación o propiciando o aliándose con el magistrado presidente del Poder Judicial para llevar a cabo una profunda transformación y reforma del sistema judicial, del Poder Judicial en México. Entonces, pues ha encontrado el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial una alianza en favor de las causas de las mayorías y con mucho tacto político, negociación política fina y mucha visión, se están impulsando los dos poderes. Y yo creo que este tema de la despenalización, lo que sucedió fue que la Corte, por unanimidad, se declaró en contra de criminalizar el aborto en cualquier estado. ¿Por qué? Porque había estados en el país que para protegerse frente a la marea verde habían puesto en sus constituciones locales que la vida empezaba desde la concepción y habían puesto una serie de disposiciones para criminalizar a las mujeres a nivel local, en contra, independientemente de lo que suceda en la federación. Entonces, lo que hicieron los magistrados fue ir en contra de una de estas acciones que hizo el gobierno de un estado grande y conservador del norte del país que se llama Coahuila, y sienta un precedente para que lo que dicen es no se puede criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres o cualquier persona gestante. Entonces, eso lo que va a obligar es que los estados van a tener que modificar sus constituciones para permitirlo, y si no, va a pasar el tiempo y lo que va a suceder es que la Corte Suprema les va a decir, oye, yo ya marqué la pauta respecto a esto, ¿por qué no has modificado tu constitución? Y también lo que va a suceder es ampliar la ventana y el poder que ya tienen las mayorías legislativas de Morena en los congresos estatales para acelerar el proceso de reformas a nivel local y de la despenalización del aborto, lo cual es muy sano porque va a suceder de los estados hacia la federación, pero ya tenemos el precedente de la federación desde el Poder Judicial. Es muy interesante porque ya la derecha entonces no se va a ir contra López Obrador, se va a ir contra la Corte. Y entonces también confundes a la derecha, yo quiero pensar. Y por otro lado, también mencionar que López Obrador nombró a 4 ministros, le tocaron los tiempos para nombrar a 4 magistrados ministros de la Corte. Entonces también es muy importante que eligió perfiles que defienden la expansión de derechos para todas las personas. Entonces, Perdón, pues bueno. Creo que se nos va terminando el tiempo, así que quiero nada más, yo tengo dos preguntitas más, si me permiten, que una es, bueno, en México claro, los sexenios es un solo sexenio, no hay reelección, sí, con lo cual la primera sería, después de López Obrador, que desde el punto de vista del Morena, por supuesto, ¿no? Hacia dónde iría. Y la segunda es, si tenés unos minutitos, como vos sos parte de un equipo, ¿no? Del equipo de planeación del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, por ahí sería interesante que nos cuentes brevemente, ¿no? Sí. En unas pocas palabras, en qué consiste como innovación, ¿no? Ese proyecto. Pero lo primero sería sobre, después de López Obrador, ¿qué? Correcto. Después de López Obrador ha dicho que no se va a reelegir y en eso creo que tiene una convicción de muchos años. Él no cree en la reelección. Lo que sí va a hacer es un proceso, una consulta de revocación de mandato, que yo creo que lo hace porque sabe que la va a ganar y eso le va a renovar su capital político para seguir con reformas más estructurales que van a molestar más a los poderes fácticos. Él tiene una visión de trabajar al doble todos los días para hacer el doble de cambios. Dice que se va a retirar de la política y que no va a opinar. Eso está por verse. Yo no creo que pueda, es un animal político. Pero está confiado porque ha creado una generación muy hábil en términos políticos y también ya con mucho conocimiento de cuestiones científicas aplicadas para el bien de la técnica al servicio de la patria y no la patria al servicio de la técnica. Tiene muchos técnicos de izquierda
Es el caso de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ha llevado a cabo uno de los programas en contra del cambio climático en la Ciudad de México, uno de los programas más importantes a nivel mundial, y que acaba de inaugurar 2 líneas de cablebús como las que hay en La Paz, en Bolivia, como hizo Evo, y está haciendo toda una transición, está reivindicando el derecho al espacio público y haciendo políticas sociales de distribución. Ella es una científica con doctorado de la Universidad Nacional, muy buena. Y si no, por otro lado, está Marcelo Ebrard, que es un político que ha acompañado a López Obrador desde hace mucho tiempo. Él es más político que técnico, pero también tiene una formación muy sólida en ciencias sociales. Y también él también fue jefe de gobierno, también tiene experiencia como gobernante. Y actual canciller, ¿no? Y actual canciller, claro, hay que decirlo, y de hecho es uno de los grandes promotores de esta política humanitaria que está llevando México en América Latina. Fue pieza fundamental en el rescate a Evo Morales. Entonces, bueno, por ahí se ve el futuro. Yo creo que es positivo. Me gusta pensar que es un poco cuando muere Néstor, pues afortunadamente estaba Cristina, y veo que también dentro del peronismo hay muchos políticos, o eso parece, al menos desde acá, que sí hay generaciones, no se perdió una generación, y sí hay cuadros que pueden sustituir a los cuadros salientes, ¿no? Entonces eso es positivo. Ahora, respecto al proyecto donde trabajo, es un nuevo sistema de bachillerato que no existía, donde se va a unir el deporte y la educación. A López Obrador le gusta mucho el béisbol, que es un deporte muy practicado en México, que se juega en las 2 penínsulas del país, en el norte y en el sur. Y a raíz de eso tiene la intuición política, y porque conoce el país, porque lo ha recorrido, de que falta un modelo educativo que permita a la juventud, a las juventudes, unir los saberes deportivos y las pasiones deportivas y el sueño de destacar en el deporte con la educación. Entonces, lo que se va a intentar es que las personas jóvenes, adolescentes, puedan tener una formación académica o deportiva donde puedan aspirar a ser profesionales o deportistas de alto rendimiento, y si no lo logran, que no hayan perdido la oportunidad de tener una preparación académica, van a tener una carrera técnica como entrenadores integrales en alguna de 3 disciplinas, en béisbol, en boxeo o en atletismo de medio, fondo y fondo, que es el atletismo de resistencia, donde somos muy buenos los mexicanos y las mexicanas. Y bueno, se trata de unir esas 2 cosas. Es un modelo que no existe en ninguna otra parte del mundo. En las investigaciones que hemos hecho, creo que solamente en Uruguay tienen algo similar, un modelo que también lleva algunos años y ha tenido mucho éxito de aquel lado del río. Y pues nada, esperamos que funcione. También López Obrador sabe que esto es una alternativa para que los niños, las niñas no terminen en actividades pues complicadas, no les quiero llamar antisociales, pero bueno, el crimen organizado, que es un gran problema y un gran reto, y otros problemas que tiene el país, ¿no? Y además sabe que de aquí pueden salir modelos, ejemplos de vida, y también personas que defiendan la soberanía y que sean símbolos de México en el mundo, y de lo que significa este país, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, planeando, resolviendo, llevando a la práctica y en términos administrativos, hacer todo para que salga lo mejor posible este modelo. Ya entra la primera generación de jóvenes estudiantes deportistas, y nada, estas intuiciones que tiene López Obrador por haber conocido el territorio y por conocerlo todavía todos los días, y un claro ejemplo de su política social. ¿Cómo ves la aprobación, Esteban, que tiene dentro del territorio? Porque a veces a nosotros nos llegan las noticias de los medios hegemónicos, y tenemos ese problema, ¿no? De que te lo muestran. Hace poco salió en un medio hegemónico de acá de Argentina
el descontento con AMLO, y se lo ve a él arriba de un auto así como triste, como caído, ¿sí? ¿Hay algún tipo de descontento, de desgaste del gobierno en estos 3 años, o vos ves que está más fortalecido? Yo diría que sí hay un desgaste natural eh, de los sistemas democráticos donde hay varios actores. También creo que es natural cuando se considera el poder de los poderes fácticos, valga la redundancia, de los medios de comunicación y los empresarios, que tienen incluso poder suficiente para tener injerencia sobre la agenda periodística de otros países. No me sorprendería que esto fue algo coordinado con personas en México, entre medios de derecha. Eso no te quepa la menor duda, que está todo coordinado. Los medios están Sí, todos coordinados. podría perfectamente Creo ser. que es en la batalla que nos vienen ganando. O sea, que Sí, que ellos es lo que... están El todos plan Cóndor. responden Pero eso es a interesante su y jefe. ahora, decirte que en las encuestas, que son las encuestas que hacen las mismas casas encuestadoras, que muchas veces son de estos mismos señores que tienen el poder, sigue puntando arriba de 50% en popularidad. Ahora, México es complicado porque no vota mucha gente es apática. A veces se puede decir que México es un país con votantes, pero la ciudadanía todavía falta, que es una de las cosas que creo que López Obrador está también haciendo, está politizando a la gente, se está discutiendo de política en todas las mesas, que en México era difícil, porque las familias siempre dicen que no se habla ni de religión ni de política, y aquí ya se está hablando. Algunos le llaman polarización, yo le llamo simplemente que es la lucha de clases visibilizada. Entonces, sí va a ser complicado. Vamos a ver cómo sortea los retos, lo que le sucedió a otros líderes en América Latina, como a Correa, que se le aliaron los medios de comunicación, o a Lula, que le quitaron el apoyo y lo bajaron, o a Zelaya en Honduras. Pero también ahí López Obrador es bastante inteligente, por eso hace una conferencia matutina todas las mañanas. Él marca la agenda y él pone los temas en la agenda y se habla de lo que él dice. Eso es claro en un afán lo hace por transparencia y por tener comunicación con la gente, pero también sabe que es una manera de ponerle un competidor al gran poder de los medios, ¿no? Eso quizás Correa tenía mucha presencia y mucho carisma y hablaba muy bien, pero no recuerdo que hiciera eso. Hugo Chávez tenía su programa, pero solo los domingos, ¿no? Entonces creo que también es una de las estrategias. Habrá que ver a dónde se repliega la derecha. Sabemos que en términos gramscianos la derecha se va al Estado ampliado, se va a sus poderes naturales como son las iglesias y las empresas, pero no sé. Otra cosa que ha hecho López Obrador es inmovilizar al ejército, creó un cuerpo del ejército, desapareció un cuerpo que era leal a otros presidentes, dos cuerpos en realidad, y creó su propio cuerpo que le será leal a él es lo natural, y también está tratando, creo yo, de neutralizar esa parte del golpe militar, ¿no? Poniendo también lo que yo digo a los militares a construir aeropuertos para que no estén pensando en las armas y para que reciban reconocimiento de la sociedad, pero no porque están disparando, sino porque están haciendo obra pública, están haciendo hospitales, están haciendo un banco, sucursales de un banco. Eso también es importante. López Obrador no expropia, pero crea empresas paralelas a las empresas oligopólicas. Claro. Entonces está haciendo el banco con más sucursales del país, ¿no? En fin. Clarísimo. Esteban, no queremos tampoco robarte tanto tiempo, pero ahí el compañero Gustavo había abierto en un momento el micrófono y me gustaría escucharlo. A ver. Simplemente lo abrí, pero con temor de que no se pueda escuchar bien lo que digo. Pero te bueno, escucha perfecto. Por un lado, realmente muy contento, gratificado, bueno, por un lado por la presencia de Diego en este podcast, pero Esteban, esta posibilidad de hermanarnos, de escucharnos, de generar este puente
donde podamos intercambiar conceptos, ideas, para un conocimiento directo de qué va pasando y qué está pasando en la militancia, en ser parte de movimientos populares, para saber de verdad qué está pasando más allá de los medios hegemónicos. Yo tuve la dicha del 2018 de estar en el Zócalo en la asunción de López Obrador y me abracé y nos abrazamos con tanta cantidad de desconocidos, pero que éramos conocidos porque la emoción que nos ganaba era la esperanza de un gobierno popular. Después tuve la suerte de estar en el 2019 en Argentina en una situación similar en la calle festejando el gobierno de Alberto y de Cristina. En particular en Argentina después a veces dudo de poder volver a tener la misma alegría, porque hay avances, retrocesos, la cosa ya en el gobierno no es fácil. Lo que sí creo en esto que hablábamos de los poderes hegemónicos, de los medios de comunicación hegemónica, que con los hechos concretos y con lo que vos nos contás y lo que sabemos que viene haciendo López Obrador, el gobierno en México, los hechos van mucho más allá de lo que pueda manipular los medios hegemónicos. Y con esto que vos encima sumás, la inteligencia de AMLO del grupo, del equipo de gobierno, de ir creando medios alternativos, creo que bueno, va a ser muy difícil que puedan lograr sus objetivos la derecha. Pero por otro lado, saber que los gobiernos populares y un gobierno popular en México, después de décadas y décadas de la derecha en el gobierno y con todo lo que eso implica, necesitamos mucho tiempo para seguir ganando. Con lo cual digo, creo que así como es muy importante la elección que tenemos ahora de medio término en Argentina, más allá de las críticas que podamos hacer, pero poder fortalecer al gobierno en Argentina para avanzar en todo lo necesario, creo que el referéndum, creo que lo que AMLO va a hacer el año que viene para validar su gobierno también va a ser fundamental. Y es algo que él prometió el mismo día que asumió. Sí, 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 sí. Y es algo que él ha hecho desde que se pisó por primera vez plazas públicas. Tiene esta visión de involucrar a las personas en la toma de decisiones. Quizás también es una intuición, aunque también es alguien que ha leído mucho, pero es también iniciar una nueva forma de hacer política y de democracia participativa que espero que ayude a que las personas ya no paren, que se formen comunidades y que de las comunidades surjan acciones políticas. Yo pienso que se puede dejar ese legado también muy importante. Y bueno, sí, desde luego hay que temer siempre a los medios hegemónicos. Mi padre, que estudió 9 años en la Unión Soviética y que es un idealista de las causas de izquierda desde que tengo memoria, teme que la derecha ahora no ganaron en las elecciones intermedias tantos lugares como pensaban en la Cámara de Diputados, perdieron gubernaturas, entonces ya van a empezar a quizás pensar en otros medios. Ahí es donde López Obrador puede ser inteligente y utilizar esa cercanía con Estados Unidos a su favor, ¿no? Difícil. O puede utilizar también el ejército, no el ejército para reprimir, pero sí para que no el ejército se pase del lado de la derecha, ¿no? Que no ocupen ese poder fáctico. Esteban, en esos caminos ya finales, cuando yo siempre digo que en la década del 70, en la que yo empecé a militar, se discutía la lucha armada o no la lucha armada. Lo que a mí no me cabe duda ya en esta década y ya con muchos años más pasados, que los que nunca bajaron las armas fue el poder real, fue la derecha, fueron las embajadas en otros países de Estados Unidos. Ellos siempre siguen con armas y siempre están dispuestos a partir de eso seguir teniendo el poder, o que no haya nadie en los gobiernos que puedan darle batalla a sus propios intereses. Con lo cual digo, bueno, esperemos que también inteligentemente, como han hecho otras experiencias en nuestra región, haya la posibilidad que también se conduzca la organización del poder popular, que en definitiva es el gran poder, y podamos seguir sin duda apoyando, sosteniendo, digamos, y poder seguir fortaleciendo los gobiernos populares. Pero bueno, lo que nunca debe de perderse es la militancia, el poder popular y todo lo necesario para dar todas las batallas en todos los frentes al poder real y a la derecha, ¿no? Entonces, no tenemos que, por supuesto, y no lo somos, y no lo son muchos por suerte de nuestros dirigentes, no hay que ser
desde un lugar ingenuo, ¿no? Porque sabemos en los procesos históricos, y esto lo puede explicar si lo comprometemos en un próximo programa, sin duda muy bien también mi querido amigo y compañero Diego, de los movimientos sociales a través de la historia, donde en definitiva hay momentos de luchas antagónicas. Pero bueno, para mí una alegría muy grande escucharte. Gracias. Al contrario, Gustavo, gracias a ustedes por retarme también a platicar estos temas de manera más concreta, porque yo me puedo llevar años hablando de esto. Gracias. Por supuesto, cuando esté cerca de México, una vez más, yo te lo voy a mandar de la mano de Diego. Va a ser, por favor, la camiseta de nuestro Boca Juniors, que sencillitamente podrás ponértela. Sí, de acuerdo. Mientras no esté Macri involucrado ahí, yo... No, por favor. No. Macri fue nada más que el presidente de Boca Juniors, así que no te la pongas, Esteban. Yo te voy a mandar una. Te voy a mandar una de Independiente. No, yo te voy a mandar una con la imagen de Dios. Es decir, una camiseta de Boca con la imagen de Maradona. De acuerdo. Y en este tema futbolero, mi estimado Esteban, no olvidemos que nuestro general Perón era hincha de Boca, a pesar de que todo el mundo cree que era hincha de Racing, era hincha de Boca. Así que siguen sumándose las voluntades para que pronto te pongas la de Boca y no te pongas la del Puebla. Sí, pero también yo soy Cruz Azulino y nos ganaron aquella Copa Libertadores. Bueno, ahí ya no vamos a discutir. Perdón que se los diga, pero Cruz Azul es el único equipo cuyo dueño es una cooperativa. Ese es el equipo del pueblo. Que me digan que haya otro equipo de obreros. Es verdad. Vamos con Cruz Azul entonces. Yo les mando una mejor. Esteban, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Diego, también quisiera que en otra ocasión también, como dijo Gustavo, nos acompañara Diego para hablar sobre los movimientos sociales. Y gracias Daniel, gracias Luis, gracias a vos, Marcelo, Gustavo. Gracias a todos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 19 horas con Saúl Feldman. Todas las técnicas nos permiten, porque hoy estuvimos complicados con toda la técnica, pues se nos fue la luz, acá hay tormentas, estuvimos complicadísimos. Con Saúl Feldman, que es escritor y un personaje muy interesante también para que hablemos con él. Nos volvemos a encontrar mañana a las 19. Chau, compañeros. Gracias, Marcelo. Gracias, Esteban. Diego. Gracias. Daniel, Diego, Gustavo. Gracias a vos, gracias a los dos, a Diego y a Esteban. Gracias. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablémoslo en un nuevo episodio.